Yo soy Michelle Hausman, el director artístico de Miami New Drama en el Colony Theater. Para aquellos que no nos conocen, nosotros somos un teatro ubicado en el corazón de la ciudad de Miami Beach, en Lincoln Road, en South Beach. Y somos un teatro un poquito distinto a la mayoría de los teatros en Estados Unidos y en el mundo, porque principalmente nosotros hacemos premieres mundiales. La mayoría de las obras que nosotros hacemos son obras que nosotros mismos comisionamos de artistas en nuestras redes, y son obras que no existían antes hasta que nosotros pues la trabajamos. Y nosotros somos un poco distintos a algunos otros teatros en Estados Unidos porque nosotros somos, nuestra misión es ser tan diversos, multiculturales y multilingüales como la comunidad en la que vivimos. Nuestra comunidad es una comunidad bilingüe, trilingüe más bien, y todas las piezas que nosotros hacemos refleja esa comunidad en la que estamos. Entonces, bueno, esa es la pequeña cuña de Miami New Drama, pero aunque me gusta hablar de Miami New Drama, me gusta mucho más hablar de artistas como Pablo Gershanik, que es nuestro invitado de hoy, que nos va a dar una extraordinaria conversación y clase sobre este bellísimo título, Metáforas como posibilidad de resiliencia. Pablo es un artista teatral completamente dedicado a la investigación artística. Es un actor, escritor, director, y además es un gran amigo mío. Le tengo muchísimo cariño. Teníamos justamente planeado una colaboración con Miami New Drama este verano, pero las fuerzas superiores han decidido posponerlo hasta nuevo aviso. Quiero, antes de empezar la clase, darle también la bienvenida a la directora de educación de Miami New Drama, quien va a ser, quien va a llevar, va a ser la maestra de ceremonia de esta clase, Viana Rodríguez. Muchísimas gracias, Viana y Pablo, por participar. Yo voy a estar con ustedes un tiempo corto y luego continuaré con mi rol alternativo, que es ser maestro de 3 niños entre 6 y 4 años. Pero bueno, Pablo, bienvenido. Me da una alegría infinita tenerte aquí con nosotros. Caballero, la pantalla es suya. Muchísimas gracias Michelle. Es una alegría para mí también. Venimos hace largo tiempo coqueteándonos, queriendo hacer cosas juntos y bueno, y esta es una oportunidad increíble. Creo que esta situación que está atravesando el planeta hoy nos pone a todos en la posibilidad de ir hacia adentro, de reflexionar sobre una serie de temáticas que son nuestras y que son colectivas al mismo tiempo, y de fundar acuerdos sobre lo esencial. Y me parece que aquí se combina una búsqueda estética con un afecto muy grande, con la posibilidad de dialogar con una comunidad como la latinoamericana, como la hispanoamericana, como la comunidad que respalda el teatro que ustedes y nosotros hacemos, y es en ese sentido un lujo poder encontrarnos a dialogar con todas estas miradas sobre lo teatral y tal vez mucho más allá de eso, sobre lo que hoy significa estar juntos. Así que bueno, mil gracias a Viana por haber hecho posible este encuentro, y si les parece bien podemos arrancar. Sí. Antes solamente darle la bienvenida a todos y contarles un poquito cómo va a ser la dinámica. Vamos a tener esta charla que Pablo llevará más o menos 1 hora, y luego pueden hacer sus preguntas. Pueden ver abajo de sus pantallas, dice Q&A, y allí pueden poner sus preguntas, y vamos entonces a tomar un tiempo luego, 30 minutos, para que Pablo pueda responder todas las inquietudes. ¿Queda claro para todo el mundo? Si no queda claro, para los que somos nuevos usuarios de este increíble Babel que es Zoom, entiendo que hay una forma que es levantar la manito, ¿es así? También, es verdad. También hay una forma de levantar la manito para aquellos que quieran un poco más de contacto, y pueden incluso activar su cámara y activar su micrófono, y pues también los veremos haciendo la pregunta. Y los que no, claro, a través de la Q&A. Pero sería bueno que las preguntas realmente esperemos
excepto que sea algo del momento, que Viana va a estar pendiente de tratar de conversar, o si hay algo que Pablo dijo que de verdad es importante en ese momento hacer énfasis, pero esperemos que levantar la mano y la mayoría de las preguntas las tratemos de dejar para el final. Aunque uno haga las preguntas durante, realmente vamos a tratar de responderlas al final y esperar que entonces que sea Viana quien les ofrezca, si quieren levantar la mano y hacerlo presencial, que le ofrezca prender la cámara y a invitarlo a participar. Viana, por favor, continúa. Así es. Bueno, nada, Pablo, todo tuyo la pantalla. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hacer una pequeña presentación, con lo cual básicamente van a escucharme, más que a verme, van a escucharme y voy a ir contándoles un poco de qué se trata esta idea que hoy me toca, que es justamente la noción de metáfora, la noción de resiliencia y cuál puede ser en todo caso este puente entre la labor del arte, el trabajo que hacemos o buscamos hacer los artistas, o deberíamos tal vez hacer los artistas, para dialogar y para poder proponer diálogos a lo que es la sociedad contemporánea y sus dramas, y sus problemáticas, y sus conflictos. Así que bueno, voy a preparar esta presentación. Denme un segundito que lo pongo. Y vuelvo a ustedes para compartir la pantalla. Necesitaría que me habiliten la función de compartir la pantalla, chicos, en Miami. Ok, eso lo hace Claudita. Perfecto. No todavía. No, ok. Les agradecemos su paciencia. Es una clase improvisada para todos nosotros, así que bueno, haremos uso del derecho a la improvisación. A ver, Bianita, pero creo que sí. Sí, Ahora sí, ahí estamos. Ahí estamos. Uh-huh. Sí. Ahí estamos. ¿Qué significa reconstruir una tragedia? Esa fue la primera pregunta que me hice para empezar todo lo que hoy es este trabajo del que quiero hablar con ustedes y que les quiero compartir. ¿Qué significa hoy para nosotros reconstruir una tragedia? Reaccionar a una tragedia, reaccionar a un hecho trágico. Inicialmente pensé que reconstruir podía significar dos cosas. Podía ser, por un lado, la posibilidad de volver al origen de una historia, como si uno fuese un arqueólogo practicando una suerte de arqueología íntima y volviendo a visitar esa escena matriz, esa escena inicial del horror, esa escena de génesis, esa escena en la cual todo surgió. Y si uno pudiese entonces, justamente, revisando esta matriz, poder hacer una suerte de disección, como si uno pudiese disectar cada uno, todos y cada uno de los ingredientes que figuran esta escena trágica. Y uno pudiese entonces tomar los elementos, tomar los ingredientes y documentar. Si uno pudiese poner una suerte de alfiler sobre cada uno de los puntos que ha viajado y que ha recorrido esta tragedia o este evento trágico, y entonces marcar cuál es este atlas, esta ruta, esta carretera que ha seguido la tragedia para llegar desde donde inicia hasta nosotros. Poder encontrar cada uno de los ingredientes, cada uno de los elementos, cada uno de nosotros al haber vivido una historia, al haber sido parte de una serie de historias que agrupan, por un lado, nuestra vivencia personal, por otro lado, todo aquello que se nos ha contado sobre esa vivencia personal, todas las versiones que hemos podido reconstruir, recolectar, recabar de esa historia que hemos vivido, van configurando una gran escena, una gran historia, que es una mezcla, que es una hibridación entre toda una serie de historias que nos componen y que finalmente asumimos como verdaderas.
O a lo mejor, continuando con la pregunta, para poder reconstruir esta historia, este hecho trágico, lo primero que hay que hacer es reconstruirse, es contar y contarse la historia de otra manera, de otro modo. Y aquí empieza el trabajo de la representación. Cómo a lo largo de la historia hemos podido representar aquello que es innombrable, aquello que no tiene nombre, aquello que es tan grande y que nos supera por completo como seres humanos, que solamente encontramos el gesto, que solamente encontramos el movimiento, que solamente encontramos el cuerpo y el trazo del arte, en todo caso, para poder nombrar o para poder compartir aquello que no tiene forma de ser nombrado. Como a lo largo del tiempo, distintos artistas, distintos lenguajes, distintos universos estéticos, han ido encontrando sus formas de dialogar con el horror, con eso que, como diría Fortinbras, solo es silencio. O tal vez, me pregunto también, es una mezcla de ambas. Es la posibilidad de ir a recuperar esa historia, a recoger ese momento, a colectar esos ingredientes, esos restos del naufragio, que son la verdad, que son aquello con lo que nos podemos quedar luego de que el barco se hunde, y al mismo tiempo la posibilidad de la transposición, es decir, de reinterpretar, de pasar desde nosotros a condimentar, a trabajar con una historia, a traerla hacia nosotros para luego volverla a presentar, para luego volverla a llevar a los ojos de un espectador que dialoga con nosotros ese hecho estético que estamos presentando. Aquí estoy yo, y bueno, quería compartirles un poco cuáles son hoy mis 3 campos de pensamiento, mis 3 campos de acción. Y uno es la pedagogía y la investigación teatral como profesor universitario en la Argentina. La otra es la actuación, mediada entre el circo y el teatro. He sido clown de circo y ahora básicamente me dedico al teatro, a actuar teatro y a dirigir teatro. Hoy también parte primordial de mi labor es la dirección de escena. Y en estos 3 campos, de buena medida y en la mayoría de los trabajos que hago, siempre está esa posibilidad y siempre está esa pregunta para reconstruir qué significa lo que es mi historia personal y al mismo tiempo esa historia ligada a la historia de otros, de los que me rodean. Yo nací en esta ciudad, que es la ciudad de La Plata, en la Argentina. Si la ven, pareciera ser una ciudad perfecta. Una ciudad que es cuadriculada, perfectamente cuadriculada, que fue pensada y concebida antes de ser construida. En 1882, un arquitecto francés y un urbanista argentino, Pedro de Benoit y Dardo Rocha, se juntan para definir qué podría ser una ciudad perfecta, una ciudad que tuviese un centro geográfico idóneo, 2 grandes vectores, 2 grandes diagonales que la atravesasen, una calle 1 seguida de la 2, y luego la 3, la 4, la 5, y así sucesivamente, un eje histórico en el medio, que recorrería todo el campo central de la ciudad, y ahí estarían todos los edificios notables de la ciudad, y finalmente entonces construyeron esta ciudad perfecta, entre comillas, como bien saben. Esta ciudad, si la ven aquí, es un cuadrángulo perfecto, es un cuadrado que visto desde el cielo es idóneo, es ideal, es una ciudad pensada para ser ideal. En esta ciudad nací yo, en esta ciudad que podrán ver ahí por una serie de postales. Es una ciudad que forma parte de ese momento en el que la Argentina se pretendía un país serio, se pretendía un país con un proyecto de nación, con una educación potente, con una salud potente, con una mirada al mundo potente. En esa ciudad nació también Mario Gershanik. Mario era mi papá. Esta es nuestra familia. Ese es Mario, de chico, yendo con sus padres y sus abuelos al zoológico, en un paseo por la ciudad. Mario el día que se casa con Graciela, mi mamá, y Mario el día en que es padre. Y ese que ven ahí soy yo, naciendo. Mario era médico pediatra, era el jefe de residentes del Hospital de Niños de la ciudad de La Plata, por lo tanto una de las caras visibles de lo que era en ese momento, durante los años 70, la lucha por la salud pública en la Argentina. Un militante incansable de la lucha por la salud pública. Mario era también un militante político de lo que eran en ese momento los movimientos populares, los movimientos revolucionarios de la Argentina, que como buena parte de los movimientos de América Latina en ese momento estaban inspirados por lo que venían siendo los movimientos de liberación nacional en América Latina, en Asia, en África. Y la Argentina en ese punto, influenciada
por el Mayo francés, por el octubre, el 2 de octubre en México, en Tlatelolco, venía, y por supuesto con lo que era todo el movimiento de liberación nacional llevado adelante por el Che Guevara y por el movimiento revolucionario en Cuba. Se encontraron en la posibilidad de dar a luz a todo lo que fue el movimiento político de los años 70 en la Argentina. Mario era también deportista, jugaba al rugby, y jugaba en el club de la Universidad de La Plata, en el Club Universitario de La Plata. Y jugaba en una posición que se llama ala. Para los que son conocedores del rugby sabrán que son aquellos que no son particularmente altos, pero que sí son muy corredores, que básicamente se dedican a correr en velocidad. Mario jugaba como ala, era el ala del equipo de rugby, del equipo universitario de La Plata. Esta es la casa de la familia. Una casa conocida de La Plata, una familia conocida, una casa en el centro de la ciudad, una familia de una clase media, judía, intelectual, comprometida con lo que era en ese momento la vida social de la ciudad, y por lo tanto una casa perfectamente conocida por toda la ciudad. Es una ciudad chica, La Plata. En esa casa en la que Mario nació, Mario fue asesinado en 1975. El 10 de abril de 1975, a las 0:30, un comando de la Alianza Anticomunista Argentina y de la Central Nacional Universitaria, comandados por este señor que ven aquí a su izquierda, Carlos el Indio Castillo, armados con 14 Itacas, que son escopetas de guerra AK-47, con las cuales el ejército americano invadió Vietnam, y surtidos con 3 vehículos Falcon, Ford Falcon, color verde militar, sin placa de matriculación, llegan al domicilio de nuestra familia. Con un hacha rompen la puerta e intentan llevarse a mi padre secuestrado. Mi papá, que venía llegando de una reunión, en pijama ya, a punto de irse a dormir, habiéndole dado un beso a mi mamá y a mí, que tenía 11 meses en ese momento, escucha el ruido de las hachas rompiendo la puerta y va a ver qué sucede y resiste. Estos 14 hombres armados hasta los dientes, que habían tomado el techo, que habían estallado la puerta de la casa y que estaban esperando que no hubiese ningún tipo de resistencia a su ataque certero por la noche, finalmente se encuentran con que Mario, decidido a no salir de la casa, responde físicamente. Ellos tienen armas, Mario no tiene nada, salvo su dignidad, con la cual responde en ese momento. Ellos no logran sacarlo de la casa. Intentan por todos los medios secuestrarlo para llevárselo y fusilarlo en otro lado y no lo logran hacer. Y entonces dan finalmente por muerte a Mario con 80 balas frente a nosotros, frente a mi mamá y a mí. Este evento, evidentemente, no solamente nos conmueve a nosotros, sino a la vida de esta ciudad. Una ciudad que, como bien les digo, es una ciudad pequeña y que estas historias se conocen muy bien. La muerte de Mario es de alguna forma un tiro por elevación para muchos sectores de opinión, para los médicos, por supuesto, y la salud comprometida, para la gente que en ese momento estaba vinculada desde el deporte, desde la lucha sindical, desde muy distintos campos, desde el judaísmo, desde muy distintos lenguajes, desde muy distintas formas de luchar contra el régimen fascista que en ese momento gobernaba la Argentina. Ese evidentemente se imaginarán que es el origen de nuestra historia y de nuestro exilio en México y de muchas historias que después a partir de ese evento se modificaron para siempre. 36 años después, un compañero de militancia de mi papá, periodista, también jugador de rugby y también militante político como él, decidió reconstruir el asesinato de mi papá. Y a partir de una serie de testimonios que llegan a él, encuentra finalmente a la banda que asesina a mi papá. Logra reconstruir el organigrama de quiénes fueron los asesinos. Y gracias a este testimonio que este periodista publica en el periódico, se logra dar finalmente con el líder de la banda, el Indio Castillo, y con los dos principales asesinos, el Boxer Lozano y el Pipi Pomales. 2 de ellos fueron llevados entonces a juicio, y es en ese momento, en 2011, cuando empieza el juicio a los asesinos, que yo me propongo trabajar sobre esta historia. Que me propongo y me doy cuenta de que ya es el momento para mí de empezar estéticamente, artísticamente, a dialogar con este evento que marcó 3 generaciones en mi vida. La vida de mis abuelos, la vida de mis padres y la vida de mi generación. Tuve la suerte en ese momento de que el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que es un espacio fundado en lo que fue en su momento la Escuela Mecánica de la Armada, que es el principal campo de concentración de la dictadura argentina, que tuvo lugar entre 1976 y 1983,
tuviese una invitación en ese momento, una propuesta para hacer una residencia, para llevar adelante una residencia. Esta invitación venía del área de artes visuales, no venía del área del teatro. Pero para mí era importante y era interesante pensar que yo podía entrar a esta historia desde un lugar un poco dislocado, desde un lugar un poco indirecto. Yo normalmente venía del teatro y vengo del teatro, entonces me parecía interesante que fuese el área de las artes visuales que propusiese esta residencia. Y fue allí que propuse este trabajo al cual llamo 80 balas sobre el ala. 80 balas son las balas que quitaron la vida a Mario. El ala, como ustedes saben, es este espacio del deporte que Mario representaba. Y al mismo tiempo es un juego de palabras. Es también el vuelo roto. Es el vuelo roto de un deportista masacrado y es el vuelo roto de estas 3 generaciones de las que les vengo hablando. Mis abuelos que tienen que enterrar, como 30.000 otras familias, a sus desaparecidos, cuando tuvieron la suerte de tenerlos, o finalmente vivir con la ausencia que hasta el día de hoy es irrellenable porque hasta el día de hoy no hay cuerpos, ¿no? La generación de mis padres, que fue masacrada, exterminada, más de 30.000 desaparecidos, más de 10.000 asesinados, más de 1 millón de personas en exilio, los vuelos de la muerte que salían desde este espacio de la Escuela Mecánica de la Armada, gente aún en vida, drogada, con medicamentos provistos por médicos militares, por médicos civiles, y finalmente con aviones de la Armada lanzados al Río de la Plata, a su suerte. Fue entonces que en 2016 y 2017 llevé adelante este trabajo de 80 balas sobre el ala. El trabajo fundamentalmente pretendía trabajar sobre esta noción de resiliencia y sobre esta noción de reconstrucción. Y entonces lo primero que yo hice fue decidirme a construir una maqueta que tuviese el tamaño de mi padre, una maqueta que midiese 1,84 m por 1,84 m. Y en ese espacio, en ese 1,84 m por 1,84 m, me proponía reconstruir la ciudad de La Plata, esa ciudad perfecta. Y entonces empecé a preguntarme cómo era la ciudad de La Plata. ¿Cómo era la ciudad de La Plata ese día, el 10 de abril de 1975? ¿Cómo podía yo reconstruir esa ciudad? ¿Cómo podía yo ilustrar esa ciudad? Y entonces empecé a trabajar desde distintas escalas, desde distintas perspectivas posibles para que esta ciudad pudiese tener vida. La primera fue la arquitectura. ¿Cómo era en ese momento, ese día, la arquitectura? Y lo primero que hice entonces fue investigar y empezar a encontrar tarjetas postales de la época. ¿Cómo eran las postales de ese día? Estas tarjetas de presentación de la ciudad, esta ciudad que si bien ya en el diseño era ideal, en una ciudad con tarjetas postales más aún. Una postal siempre nos muestra lo mejor, lo imposible y lo más hermoso, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de esta noción empecé a reconstruir, pasé de estas imágenes gráficas a la maquetización, a la construcción de una maqueta. De esta dimensión de la bidimensión a la dimensión de la tridimensión. ¿Cómo era pasar de una imagen gráfica a una maquetización, a una tridimensión? Fue interesante porque empecé a dialogar con gente que venía del campo de la psicología y una de las primeras cosas que me explicaron fue que cuando vivimos una experiencia traumática, un hecho traumático, lo vivimos bidimensionalmente. Vivimos la relación que tenemos con esa escena de horror, con esa escena que nos ha marcado, de manera bidimensional. Es una escena plana, es una escena frente a la cual nosotros nos paramos en un lugar y la escena la mantenemos siempre en el mismo lugar. Volvemos a ella, o más bien ella vuelve a nosotros permanentemente, como si nos acechara, ¿sí? Es una suerte de vuelta permanente y permanente y permanente, pero siempre la perspectiva es la misma. Siempre nos ponemos en el mismo lugar y siempre ponemos a esa escena en un lugar plano, en un lugar de friso, en un lugar frontal y sin perspectiva. No podemos corrernos de ese lugar, que es el lugar de la víctima, que es el lugar de los buenos, que es el lugar de los malos, que es el lugar de ser viuda de, veterano de, hijo de, huérfano de, ¿sí? Sobreviviente de. Nos posicionamos siempre en ese lugar que nos termina dando identidad. Luego me propuse construir lo que era el mundo visual de la ciudad. ¿Qué decían las paredes ese día? ¿Qué pasaba ese día a nivel gráfico? Las paredes, las publicidades, los afiches, los grafitis, las pinturas políticas. Y entonces empecé a recomponer y a traer lo que eran justamente las propagandas. Si ven aquí a la izquierda, se van a encontrar con la propaganda del auto con el que fue asesinado mi papá, que era el Falcon, ¿no? Este Ford Falcon, que era un coche emblemático de las fuerzas de seguridad.
A su derecha van a ver algunas de las pintadas políticas que hizo la AAA, que era el grupo comando que asesinó a mi papá al entrar a la Universidad de La Plata. Y abajo van a ver parte de los grupos políticos que configuraban la escena revolucionaria o la escena de la guerra revolucionaria de ese momento en la Argentina. A su izquierda van a encontrar la propaganda de Itaca, que era esta escopeta con la cual la AAA asesinó a más de 10.000 personas, y el ejército asesinó a más de 10.000 personas inicialmente entre el año 74 y el año 77. Y también están, obviamente, el mundo de la infancia, el mundo de los chocolates, este personaje que es Hugo Orlando Gatti, un futbolista emblemático, el futbolista más amado en ese momento por los argentinos. Y algunas otras cosas que sucedían ese día. Me enteré, por ejemplo, que el día que mi papá era asesinado, los Oscars eran dados en Los Ángeles, y Federico Fellini con Amarcord ganaba el Oscar, Pacino con El Padrino 2 ganaba el Oscar, y muchas otras películas que hoy son parte de nuestra cineteca amada, ganaban el Oscar en ese momento. Vietnam tenía lugar en ese momento. La telenovela más importante de la historia argentina, Rolando Rivas, un taxista que logra finalmente, después de muchísimo esfuerzo, conseguir a la chica más hermosa de la época, que era Soledad Silveira. Era una historia absolutamente emblemática que paralizaba los hogares de la Argentina todas las tardes en esa época. Y aquí tienen para divertirse, aquí tienen para mirar un poco lo que era ese 1975. Para todos los colores, sabores y perspectivas, elijan su figurita preferida. La mía es la de ABBA, con sus grandes éxitos. Después me pregunté cómo eran las escenas cotidianas, qué estaba pasando, ¿no? Y entonces ahí, bueno, me serví de lo que eran los periódicos, los diarios de esa época, las revistas, ¿sí? El fotoperiodismo de ese momento en la Argentina y en otros lugares, para poder documentar también lo que era el contexto político. A su izquierda van a ver al general Videla, que días antes de dar el golpe de Estado, juraba lealtad a esta mujer que está aquí en el centro, que es Isabel Martínez de Perón, Isabelita, conocida como Isabelita, la viuda de Perón, una de las mujeres de Perón. Conocerán también a Evita, ¿no? Y a su famoso momento que el musical ha inmortalizado de No llores por mi Argentina. Esta entonces terminó siendo la primera versión de la maqueta, una ciudad que tenía una suerte de anillo circunvalar en donde todas estas imágenes pasaban a estar expuestas, en donde todas estas imágenes formaban una suerte de gran fresco, y en el medio de eso, una suerte de camino ferroviario, una vía del tren que recorría las estaciones del ala, las estaciones de mi papá, para terminar complementando con un registro fílmico. El tren tenía una cámara y filmaba, y al mismo tiempo daba cuenta de lo que era el registro sonoro de esa época, qué se escuchaba ese día en la ciudad de La Plata, en la radio, en la tele, en el cine, en la publicidad, en los discursos políticos. La Nación, 20 segundos, final completo con locución. La Nación. La campañola se come sola. Vaya, vaya, con Acrocel. A todas partes vaya con Acrocel. A toda moda con Acrocel. Fibra poliéster de Sudantex. Vaya, vaya, con Acrocel. A todas partes. Con corazón muy grande, grande y muy sincero, ha nacido por un niño sincero. Nosotros, Dios mediante, vamos progresando paulatinamente cada vez más. Pero para que eso sea una realidad, necesitamos... Esa es Isabel Perón, diciendo, les dejo ahí el misterio y el suspenso, pero diciendo básicamente a todos aquellos que no se adecúen a lo que el general quería, les lloverá la desgracia con nuestro látigo riguroso.
y no se equivocaba. Poco tiempo después empezaba lo que sería la gran masacre de la historia argentina contemporánea. Aquí empiezo entonces a trabajar sobre lo que me interesaba, que era esta idea de la transposición, esta idea de la reconstrucción. Yo en ese momento quería trabajar con 80 balas, quería trabajar con la materialidad de 80 balas, saber exactamente qué son 80 balas, en términos de peso, en términos de volumen, en términos de masa, qué se puede hacer con 80 balas, además de lo que sabemos que se pueden hacer con 80 balas. Y fue curioso porque un día, recorriendo la Escuela de Mecánica de la Armada, una de las guías que nos presentaba el campus del horror, nos contó, si ustedes ven en la izquierda, arriba, ese es el espacio donde torturaban a la gente. Es un espacio que se llama Capucha y Capuchita. Eran 2 salas de tortura en donde los generales que vivían en ese mismo edificio, dormían, descansaban, escuchaban música, fumaban puros, para después bajar al subsuelo a torturar y poder volver a subir tranquilos a casa. Torturaban en este espacio. Y una de las cosas que hacían, además de torturar a los detenidos clandestinamente en ese momento, era forzarlos a hacer tareas esclavas de todo tipo. Y una de las tareas que los forzaban a hacer era tareas editoriales, era tareas de impresión, aprovechaban su capacidad intelectual para redactar manuales militares, traducir, hacer todo tipo de tarea intelectual. No es solamente eso, sino también, por ejemplo, campañas de propaganda para el régimen. La campaña de propaganda más importante que el régimen de la dictadura militar argentina tuvo fue una campaña durante 1978, cuando Argentina organizó la Copa del Mundo de fútbol, y la Junta Militar lanzó esta campaña famosísima y emblemática que es "Los argentinos somos derechos y humanos". Había una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que venía un poco a sondear el estado de situación de los derechos humanos en la Argentina, y a la dictadura le pareció muy interesante armar esta campaña, jugando con esta noción de ser derechos y ser humanos y los derechos humanos. Estando ahí, esta guía nos muestra la zona en la que se torturaba, y nos muestra que una de las cosas que tenían y que habían permanecido de esa época era una imprenta. Y entonces nos muestra que esta imprenta fue la imprenta con la que se imprimió esta campaña, y que la campaña "Los argentinos somos derechos humanos" fue impresa por detenidos desaparecidos. Y nos muestra los linotipos, estos pequeños pedazos de plomo, estas pequeñas estructuras de plomo con las cuales se imprime, se formatean las palabras, se les pasa tinta y se imprime. Y este amigo que ven aquí abajo a la derecha, Rodolfo, otro de los residentes que estaba en ese momento haciendo su trabajo de creación, sabía que yo estaba buscando 80 balas y se le ocurre la brillante idea y me dice, porque yo no encontraba 80 balas, no sabía dónde ir, digamos, no era tan fácil para mí encontrar 80 balas. ¿Dónde se compran 80 balas? No estábamos en Estados Unidos, en donde uno va al Walmart y compra balas. Estamos en la Argentina, pese a todo, y entonces no es tan simple conseguir balas. No sabía si ir a la Policía Federal, si ir a la Academia de Tiro que está cerca de la Escuela de Mecánica de la Armada, o cómo conseguir 80 balas. Y este amigo se le prende la lamparita y me dice, ¿vos sabés que el plomo con el que se utiliza para hacer linotipos es exactamente el mismo plomo que se utiliza para hacer balas? Yo le dije, no, la verdad que no, nunca en mi vida hice balas, con lo cual no tengo muy claro cómo se hacen las balas. Y él me dijo, es exactamente el mismo plomo. De hecho, hoy es muy difícil conseguir los linotipos porque se utiliza o para hacer balas o para hacer soldaditos de plomo. Y ahí encontré la primera metáfora de transposición que me pareció exacta y justa. Y yo dije, no tiene sentido buscar esas balas. Esas balas hay que hacerlas. Esas balas las tengo que fabricar yo. Y fue así que me di a la tarea, a lo Walter White en Breaking Bad, de fundir plomo, de fundir los linotipos de "Los argentinos somos derechos humanos". Me instalé una pequeña cocina eléctrica y fundí el plomo y creé justamente un molde con el cual empecé a hacer todas estas balas. Si ven a su izquierda, esa es parte de la instalación, y cada uno de los circulitos que ustedes ven es una de las balas que construí, es una de las balas que fabriqué. Si ven a su derecha, también van a poder encontrar otra bala sobre la foto de mi papá jugando al rugby. Y abajo tienen los soldaditos de plomo que forman parte, evidentemente, de la escena. La segunda transposición que para mí fue muy, muy impresionante fue que en la misma recorrida que estábamos haciendo por la Escuela de Mecánica de la Armada, la guía nos dijo, ven ese arbusto, que es el arbusto que preside la entrada a la ESMA. Sí, evidentemente es un arbusto inmenso que todos veíamos, y ella nos dijo, ustedes saben que en la época de la represión, en la época de la dictadura,
había, en vez de ese arbusto, había una garita de seguridad en donde había apostado un francotirador, un centinela, cuya tarea era tirar y abrir fuego sobre cualquiera que tuviese la mala idea de acercarse a la ESMA. Un día, no entendemos muy bien cómo, dice ella, detrás de esa garita había un pequeño arbusto, una pequeña ligustrina, que empezó a crecer y crecer y crecer y crecer, al punto que se tragó la garita. Pero si ustedes ven ahí adentro, hay adentro una garita de seguridad. Yo, curiosamente, me metí a ver qué pasaba y efectivamente ahí está la garita. Y entonces me pareció una metáfora increíble, me pareció una imagen preciosa, la idea de un verde vital, de un árbol vital que se traga esta garita del horror. Entonces me di a la tarea de volver a la maqueta y cortar fragmentos de la maqueta, e ir a buscar la tierra de la Escuela Mecánica de la Armada y las plantas de la Escuela Mecánica de la Armada, que evidentemente habían sido abonadas con los cuerpos de la gente que había sido asesinada allí. Y entonces planté en toda la maqueta estos pequeños fragmentos de plantas, en la idea de que ojalá algún día, así como esta garita había sido tragada por la ligustrina de la puerta, estas plantas pudiesen tragarse esta maqueta del horror. Cuando empecé a hacer las presentaciones, me empecé a dar cuenta, fortuitamente, un poco sin haberlo pensado antes, de la importancia del narrador. Yo tenía la idea en un principio de simplemente hacer este dispositivo y dejar que la maqueta hablase sola. Pero en el momento en el que empecé a hacer la presentación de la maqueta, me di cuenta de que había algo que sucedía en el tête-à-tête, de que había algo que pasaba en los ojos, en el poder mirar al espectador y dialogar directamente. Y me empecé a dar cuenta de cómo esto, que en principio era básicamente una historia privada y personal, pasaba a ser una historia compartible, una historia en donde un espectador podía encontrarse con su propia historia. Cómo de alguna forma empecé a intervenir entonces en la maqueta. Empecé a darme cuenta que la maqueta era un espacio móvil, donde yo podía mover la escena, cambiar la escena. Y entonces empezó a aparecer un principio lúdico, donde yo podía jugar con esta escena que evidentemente era mi escena fantasmagórica, es esta escena en donde estos soldados, estos Falcon y estos torinos, apostados sobre la casa de mi familia, tiran sobre mi papá. Y pude empezar a jugar, y pude empezar a encontrar incluso algunas notas de humor en esta situación, de poder empezar a pasar nuevamente del 2D al 3D, de poder dialogar por primera vez con el fantasma del rey Hamlet desde un lugar lúdico. Me empecé a encontrar con la gente que había sobrevivido a la Escuela Mecánica de la Armada, gente que había sido detenida, torturada allí, y que se encontraban con esta historia y que la compartían, porque les hablaba de historias personales y propias, ya trascendía mi historia personal e iba al encuentro de una historia social, de una historia colectiva. Y ahí entonces se me armó un nudo en la cabeza, ¿no? Sobre qué significaría maquetizar, ¿no? Sobre cómo se podía pensar en este dispositivo de una forma más allá de mi trabajo personal. Si acaso una maqueta podía servir a otros y a sus dolores personales y a sus dolores sociales para poder contar aquello que normalmente es tan difícil de contar para uno y tan difícil de ver para un espectador. Y ahí entonces empecé a preguntarme qué habían hecho otros artistas en esta lógica de la resiliencia, en esta perspectiva de cómo se puede responder estéticamente o poéticamente a una experiencia de dolor, como son estas experiencias de trauma. Casualmente, cuando tengo las peores dudas, Oriente es un buen aliado. Siempre Oriente viene a revelar un poco y a lanzar un poco de luz o un poco de sombra cuando hace falta oscurecer algunas cosas. Y volví a algo que para mí es esencial, que es una poética japonesa, que es la poética del kintsugi. Para quienes no saben lo que es el kintsugi, es bueno, como dice aquí, es el arte de la cerámica reconstruida. Es la posibilidad de, una vez que una pieza de cerámica se ha roto, reconstruirla con polvo de oro. Y entonces, ese trazo que forma parte de la cicatriz, ese trazo que da cuenta del dolor, de la materia, del dolor o del shock sobre el material, del trauma sobre el material, una vez que tiene esa cicatriz en oro, se vuelve incluso más valiosa que si no lo hubiese tenido nunca, que si no hubiese sido nunca roto. Pienso yo que las personas funcionamos de la misma manera.
Y empecé entonces justamente, como bien les decía, a pensar en quiénes habían hecho procedimientos artísticos que para mí fuesen potentes y de interés. Voy a hablar, digo, podría ser innumerable la lista de ejemplos. Después les voy a dar algunas referencias y vamos a compartirlas con ustedes con un material gráfico que les haremos llegar. Pero en principio quería compartir con ustedes algunos casos que para mí son potentes y son interesantes. Uno de ellos es el caso de Ai Weiwei. Voy a empezar por las maquetas, voy a empezar por trabajos de maquetización que me parece que tienen que ver con lo que yo vengo trabajando y con esta idea de pasar de una experiencia personal a una experiencia tridimensional y de ahí a compartirla con el espectador. Ai Weiwei es uno de los artistas más notables del arte chino, censurado por el régimen chino por ser básicamente un artista contestatario a lo que son hoy los patrones de comportamiento o de buena educación para el arte popular chino. Y en él lo que me interesó básicamente es esta lógica del hiperrealismo como forma de denuncia. Como él se autorretrata, digamos, las tres imágenes que ustedes ven ahí son autorretratos. Una que tiene que ver con un registro en video y fotografía, y otra que son puntualmente las maquetas que él hace en esta suerte de diorama al que él llama sacred, ¿no? Un caso que para mí es potente y muy, muy interesante es el caso del cineasta camboyano Ritipan, que tiene múltiples trabajos documentales en su cine, pero uno de los trabajos que para mí es más interesante es el trabajo de una película documental, que se llama La imagen perdida, The Missing Image, L'image manquante, en francés. Y es también una maqueta. En esta película lo que hace Ritipan es intentar reconstruir una masacre que fue llevada a cabo por el Khmer Rojo, también en los años 70, en su país natal, en Camboya. Y encuentra gran material, encuentra una enorme cantidad de materiales, pero no encuentra puntualmente en todos los archivos que él recorre y atraviesa, no encuentra la imagen que él está buscando. Él está buscando puntualmente una imagen, que es la imagen de una masacre específica. Y no la encuentra, y no la encuentra, y no la encuentra, y en un momento logra acceder a una gran bodega de materiales de fílmico 35 milímetros abandonados, pero esa imagen no está. Hasta que en un momento, haciendo la película, él hace esta transición y dice, me di cuenta que empezar por la búsqueda de una imagen tenía que dar lugar a la imagen de una búsqueda, y que esa imagen no tenía sentido de encontrarse, sino más bien de fabricarse. Y entonces él crea esta imagen, crea estas maquetas, todo lo que ustedes ven ahí, entonces es las escenas que él no tiene, y sobre las cuales trabaja, sobre las cuales finalmente proyecta el material que él tiene. Con lo cual hace un trabajo de integración, de intervención de esa imagen, y entonces el soporte de maqueta permite al mismo tiempo dar lugar a lo que es ese material de archivo. Este es un trabajo muy interesante que llevan a cabo dos coreógrafos belgas, flamencos, Michel Andemé por un lado, en donde justamente lo que me parecía interesante, y es lo que yo hago de alguna forma también en 80 balas sobre el ala, es la convivencia entre la acción y la ficción. Es decir, al mismo tiempo que la escena tiene lugar, este es un trabajo de danza, coreografía, teatro de objetos, y al mismo tiempo de cine en vivo. Lo que hacen es poner esta estructura coreográfica a danzar, ¿sí? Y al mismo tiempo se va filmando y eso se va proyectando, que es lo mismo que pasa de alguna manera en el trabajo que hago yo con 80 balas, es decir, el tren recorre esta ciudad imaginaria, esta ciudad documentada, y al mismo tiempo se va produciendo una ficción que es la proyección sobre la pared del campo de concentración de esta escena, con lo cual el espectador pasa a estar integrado a la escena, la cámara lo capta, y termina siendo proyectado como parte de la escena. Es una forma de decirle al espectador, estás también aquí adentro. Perdón. Este es el trabajo que lleva adelante Lola Arias. Lola Arias es una teatrista argentina que básicamente es parte de la generación, de esta tercera generación de la que les vengo hablando, y que es esta generación de los hijos de la gente que fue asesinada, torturada, desaparecida, exiliada. Es mi generación, es su generación. El trabajo que ella viene llevando adelante desde hace varios años gira en torno a la lógica del teatro documental,
justamente, y se sirve en buena medida de maquetas, de distintas formas de maquetizar una realidad. Un primer trabajo que ella hizo, por ejemplo, que se llamó Mi vida después, en el cual ella reunió tanto a hijos de desaparecidos o asesinados o exiliados con hijos de gente que había estado del otro lado de la represión, asesinos, torturadores, colaboradores, los reunió en un escenario, todos actores, en la idea de contar las escenas que sus padres no habían podido vivir. Y la propuesta de trabajo, el dispositivo de trabajo, significaba, o era la propuesta de decir, si ustedes tuviesen que ser dobles de sus padres, si ustedes tuviesen que hacer esas escenas de acción que sus padres no pudieron vivir, ¿cómo las filmarían? ¿Cómo las harían? ¿Cómo las representarían? Mi vida después es un poco esta construcción semántica, esta construcción lingüística. Y el último trabajo que ahora ha recorrido un poco el mundo es este trabajo que es Campo Minado, que es una obra en la cual ella se encarga de reunir tanto a veteranos de guerra argentinos que combatieron en la guerra de las Islas Malvinas de 1982, con veteranos de guerra ingleses, con gurkas, ¿sí? Y estos dos grupos de trabajo configuran un elenco teatral, que no son actores, pero ella les pide entonces que reconstruyan esas escenas que ellos vivieron. ¿Cómo podrían reconstruir? Y por primera vez se encuentran estos ingleses y estos argentinos juntos a reconstruir lo que fue para unos y otros la Guerra de Malvinas. El trabajo tiene dos instancias, una instancia teatral que se llama Campo Minado y una película que se llama Teatro de Guerra. Ambas muy interesantes. Después está este magnífico marionetista que es Neville Tranter. No sé si les sea familiar, es un gran animador de la materia, un holandés que ha hecho infinitos trabajos, pero el que para mí es más emblemático es un trabajo que se llama Schicklgruber, alias Adolf Hitler. Schicklgruber era el apellido real de Adolf Hitler. Él se cambia el apellido. Y entonces, bueno, es todo el tiempo una conversación entre lo real y lo imaginario, justamente. Y toda la obra narra los últimos momentos del búnker, del Reichstag. Y es solamente él, Neville Tranter, animando a todos los personajes que configuran el búnker. Y es francamente impactante, es muy emocionante ver el trabajo que él hace. En particular esto que les decía, para mí lo pregnante y lo que a mí me marca y me marca en mi trabajo es esta idea de la animación del objeto inanimado y cómo el objeto tiene la capacidad de portar metafóricamente cosas que el cuerpo del actor no logra muchas veces. Como hay algo en esta materia, en este títere, en este objeto, en esta materialidad, en términos de la crueldad, en términos del humor, en términos de la metáfora, justamente, que se permite a través del objeto, que el cuerpo del actor no logra portar. Este trabajo me pareció muy potente. Es la historia de un artista chileno contemporáneo mío, cuyo padre también fue asesinado, pero en este caso por la dictadura militar chilena. Y él trabaja con maquetas, con estos cuerpos de seguridad sobre cuerpos humanos. Me parece particularmente potente. Todo su trabajo sobre la memoria, sobre la migración, es realmente digno de seguir. Este es el trabajo de Gabriel Orozco, que es un gran artista contemporáneo mexicano. Como les comenté en algún momento, mi exilio fue en México, con lo cual yo formo parte de lo que se llaman los Argenmex, de estos argentinos criados en México. México es parte de mi esencia y si algo me ha marcado es la relación que México tiene con la muerte. En este caso, Orozco trabaja desde la existencia de un cráneo humano real, con obvios, guiños de ojo, con una referencia tácita al trabajo que el grabadista mexicano de la época de la Revolución Mexicana, José Guadalupe Posada, había hecho. Y bueno, a mí me parece que toda cultura que tiene la posibilidad de reírse de sí misma y en particular de reírse de su propia muerte es una cultura sabia, es una cultura generosa. Y viva México. Luego aparecen otros elementos inspiradores. Philippe Gentil, por ejemplo, ¿sí? Un gran creador de objetos, de teatro de marionetas.
francés. Probablemente algunos de ustedes lo conozcan por ser uno de los conceptualizadores y creadores de los Muppets, el Muppet Show. Junto con ese trabajo, bueno, Gentil es uno de los grandes faros del teatro de imagen en Europa y en el mundo entero. Es alguien muy condicionado también por la psicología y muy condicionado por el hecho de haber vivido en su infancia varios eventos traumáticos. Uno de ellos es la familia de él formaba parte de la resistencia francesa en la Segunda Guerra, y en un momento un grupo justamente de resistentes, ante un ataque alemán, matan a un soldado nazi. La represalia de este grupo de soldados nazis es el incendio de todo el pueblo en el que Gentil vivía. Y él recuerda, de chico, el momento en el cual él sube con su madre a la montaña y ve con fascinación el incendio de la casa familiar. Y a partir de ese momento ha sido una suerte de leitmotiv esta casa familiar, este espacio familiar, en donde el soldado aparece, en donde el incendio aparece. Y si ustedes ven el trabajo de Gentil en una enorme cantidad de sus obras, van a ver esta suerte de leitmotiv, esta sublimación a través de la campaña del campo en fuego, de la cabaña incendiándose en el medio del campo. Es interesante también cuando uno lo escucha a Philippe Gentil hablar de su trabajo. Él siempre dice: pongo en escena mis sueños. Lo único que yo cuento cuando hago obras son mis sueños. Y si ustedes han visto el trabajo de Gentil, es muy interesante, por ejemplo, porque nunca existen entradas y salidas por laterales, por patas. Lo que él dice es: en mis sueños nunca ningún personaje entra o sale por patas. Aparece y se esfuma. Existe y se disipa, pero no hay entrada o salida. Y es así, el trabajo de él siempre apunta a eso. Un trabajo del área de las artes visuales que me inspira permanentemente es el trabajo de Christian Boltanski, un sobreviviente y de una familia sobreviviente de la Shoah, que ha trabajado con grandes instalaciones y al mismo tiempo con espacios íntimos, con espacios mínimos, al mismo tiempo con espacios monumentales, y siempre sobre esta paradoja de la ausencia y la presencia de los cuerpos. Cuando él hace esta exposición, por ejemplo, en el Grand Palais en París, llena de ropa, y toda esta ropa justamente habla de personas, la muestra se llama Personas. Hay una gran grúa que toma esta ropa, la lleva en altura y la suelta, y mientras esta ropa va cayendo, el público se reúne alrededor, y es toda ropa sin cuerpos, obviamente. Algunos trabajos que vienen haciendo los grafistas, los diseñadores gráficos y los dibujantes. Este es el trabajo de Luz, por ejemplo, en el cual él cuenta. Luz es uno de los sobrevivientes, uno de los dibujantes de Charlie Hebdo, de la revista satírica Charlie Hebdo, en donde él cuenta visualmente lo que fue su encuentro. Él se salva por casualidad y llega unos minutos tarde a la famosa reunión de directorio en la cual mueren asesinados todos los directores de Charlie Hebdo, y cuando él llega, este es el ballet, cuenta él, que él ve, de alguna forma. Otra sobreviviente del atentado a Charlie Hebdo es Catherine Meurice, que por esos azares del destino, dice ella, tenía que estar en esa reunión de directorio, pero la noche anterior se agarró a gritos con su marido. Se quedó gritándose un buen rato con el marido, discutiendo, y entonces se durmió tarde, y no llegó entonces, porque se quedó dormida, no llegó a esa reunión. Cuando llegó, la escena que vio es obviamente una escena de la que no se podrá reponer nunca probablemente, y entonces ella dijo: mi vida cambió para siempre, y entonces no puedo volver a hacer lo mismo que hacía. Y entonces decidí dedicarme a lo esencial, dice ella, que es la belleza, la amistad y la cultura, que son tres formas de lo mismo. Y gracias a eso ella crea este libro, que es una maravilla visual, que se llama La ligereza, en donde cuenta un poco lo que fue justamente su vivencia en el atentado y en el post-atentado. La función del dibujo animado es una función vital, potentísima, para poder nombrar aquello que la realidad escapa, aquello a lo que la palabra no puede llegar, y poder derivar en otros lenguajes, poder volver a un mundo
casi infantil, si se quiere, ha sido un hallazgo increíble, por ejemplo, de Marjan Satrapi y de Vincent Paronneau, que son dos artistas iraníes y franceses en el trabajo de Persépolis, que es un trabajo que habla justamente del rol de la mujer y de las condiciones que se vivieron en la época, en la transición de la época del Shah por un lado a la revolución islámica en Irán. Siguiendo con el trabajo visual, vamos un poco a la Argentina y a algunos artistas latinoamericanos que para mí son muy inspiradores. Hay un trabajo que es el trabajo de Marcelo Brodsky, que es un fotógrafo que vivió la época de la dictadura en su infancia, siendo estudiante del Colegio Secundario Nacional Buenos Aires, que es la escuela emblemática de la ciudad de Buenos Aires. Lo que ven aquí es la foto de grado, es la foto del salón de clases y de la generación 67, de la que él forma parte. Y esto es en plena dictadura. Y lo que él hace es la intervención del registro. Él toma la foto histórica y va tachando a aquellos que están desaparecidos, va poniendo comentarios sobre qué fue de cada uno, quiénes están, quiénes no están, cómo fue el destino de cada uno de ellos. Y es parte de lo que él nombra como buena memoria, el trabajo fotográfico de esta colección que se llama Buena Memoria. Santiago Porter es otro fotógrafo que crea esta serie que se llama La Ausencia, en donde trabaja en la reconstrucción de la memoria de las familias que han vivido la muerte de algún familiar cercano en el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina, que es la mutual judía que sufre, como ustedes saben, en los años 90 un atentado por parte de Hezbollah. Parte de dos atentados que la comunidad judía vive en la Argentina, uno a la Embajada de Israel y el otro a la AMIA. Lo que hace entonces Santiago Porter es crear esta serie que se llama La Ausencia, en donde le pide a las familias que le den algún objeto que forme parte del registro de la persona que falleció y que han perdido. Y por ejemplo, es un guardapolvo, es un delantal con el que los chicos van a la escuela en la Argentina. Y ahí, bueno, para mí también esta idea de museografía íntima, esta recuperación y resignificación del objeto familiar, que después formará parte de lo que es hoy mi trabajo, en lo que derivó el trabajo que inicia 80 balas sobre el ala, ya les contaré un poquitito de ello. Me parece interesante también hablar un poquitito a vuelo de pájaro de lo que son trabajos de las nuevas generaciones. Entiérrame mi amor es una app para smartphone. Y tiene una historia muy interesante, es una historia divertida, que es una historia que vive uno de los gerentes de programación de la cadena franco-alemana cultural de televisión Arte, que se da cuenta de que de un tiempo para acá han empezado a perder público, que no tienen público, que la única gente que hoy mira la televisión son la gente mayor. Y que están perdiendo la posibilidad de vehiculizar y de transmitir contenidos muy valiosos, porque la gente ya no mira la televisión, consume otro tipo de representación y de ficción, pero no la televisión. Y se da cuenta, por ejemplo, de que su hija, adolescente, pasa el día entero dentro del iPhone, y que no tiene forma de sacarla de ahí para enterarla de las cosas que a él le parecen relevantes hoy. Y entonces, dándose cuenta de que es una batalla perdida contra la pantalla, decide jugar a favor y decide aliarse con la pantalla e inventa esta aplicación que se llama Entiérrame mi amor, que es un juego de rol. Básicamente es un juego de rol en donde uno juega un personaje que es esta Nur. Nur es una refugiada siria que tiene que escapar de un campo sirio y llegar con vida a París. Y entonces todo el juego es un juego de rol en donde uno va a la manera de elige tu propia aventura, tomando decisiones en tiempo real. Y entonces, al mismo tiempo que uno está tomando decisiones, está en diálogo por WhatsApp con este otro personaje que es Atari, que es alguien que le está dando desde París coordenadas para poder llegar y para poder escapar a los guardias de frontera que están evitando que ya pueda acceder. Con lo cual, bueno, se vuelve una suerte de juego de persecución, que logró, por ejemplo, que la hija de este programador de arte hoy sepa qué pasa en Siria y cuál es la situación de la guerra en Siria y qué está pasando hoy en el grave conflicto que vive Siria y Medio Oriente. Este es otro ejemplo del cual habrán escuchado hablar y que es un ejemplo polémico y sin embargo interesante, y que es la creación de un sitio Instagram de Eva.
que Eva es una ciudadana, una chica que vive también la experiencia del Holocausto. Y entonces la pregunta es, ¿qué hubiese pasado si esta adolescente, Eva, hubiese tenido Instagram en el momento en el cual su familia es detenida y llevada a las cámaras de gas? ¿Cómo hubiese sido esa narración? ¿Qué hubiese pasado? Y entonces crea este Eva Story, que casualmente o paradójicamente o no, al día siguiente de haber sido creada, se vuelve trending topic por todos lados y se vuelve, digamos, una materia de discusión que me parece atendible y que me parece interesante para conversar. Otros trabajos que me inspiran y que no solamente están en el campo artístico, sino en la vinculación entre lo artístico y lo terapéutico, es el trabajo de Melissa Walker, por ejemplo, una psicóloga, arteterapeuta, que trabaja en el Hospital Militar de Washington y trabaja con veteranos de guerra, veteranos de Irak y veteranos de Afganistán, todos volviendo de estas guerras con el evidente y renombrado PTSD. ¿Sí? Todos los veteranos de guerra cuentan básicamente las mismas cosas y cuentan que las experiencias traumáticas que han vivido se les presentan permanentemente, vuelven a ellos permanentemente, en esto que les decía antes, bidimensionalmente, pero además vuelven a la forma de rostros, de manera de rostros, que los haunting them, dice ella, que los acechan permanentemente. Y habían intentado todo tipo de tratamiento con estos grupos de soldados y nada daba resultado, ni medicamentos, ni no medicamentos, ni terapias vinculadas al lenguaje, ni no, en fin. Hasta que en un momento ella se plantea qué pasaría si uno trabajase con máscaras, pensando que justamente lo que estos veteranos veían eran rostros. Entonces les propone trabajar con las máscaras, les da estas máscaras que ven aquí arriba a la derecha, que son máscaras hechas en cartón, simplemente con rostros sin ninguna expresión previa, y les pide que dibujen lo que ven, esos rostros que ellos ven. Y este es el trabajo que ellos empiezan a desarrollar. Lo que ella cuenta es que a partir de que estos veteranos empiezan a pintar estas imágenes, empiezan a retratarse con estas imágenes, estas caras que ellos veían 7 veces por semana, en sueño, en vigilia, en cualquier situación, empiezan a venir 6 y 5 y 4 y cada vez menos veces hasta que finalmente dejan de verlas. Algunos otros inspiradores son estos hombres de la teoría o de la práctica, Boris Cyrulnik, que es un neuropsiquiatra francés, quien es hoy de alguna forma uno de los padres de todo el modelo de pensamiento psicológico sobre la resiliencia, Jacques Lecoq, un pedagogo teatral francés, y toda esta noción de somos nuestra historia impresa en el cuerpo, y Bessel van der Kolk, que es un psiquiatra también holandés que trabaja en Estados Unidos, con esta lógica y con este punto de encuentro entre mente, trauma, ciencia, cuerpo. Este trabajo me trajo a París. Este trabajo de 80 balas sobre el ala me trajo a París. Y vuelvo un poco a mi trabajo como para poder cerrar y contarles cómo todo este trabajo se impregna o se imprime en mi experiencia personal. Luego de 2 residencias que llevé adelante aquí en París, primero en un lugar llamado el Saint-Quatre, el 104, que es un centro de creación contemporánea, empecé a dialogar con la gente aquí en Francia. Yo venía aquí a armar una segunda etapa de 80 balas sobre el ala, a la cual imaginaba como una conferencia espectáculo en principio, en donde contaría un poco todo esto que yo hoy les estoy contando de alguna manera, pero desde un lugar mucho más teatral y menos conferencístico. Y dialogando un poco con colegas franceses fue interesante porque ellos lo que me decían es, la pregunta que te estás planteando sobre qué significa reconstruir estéticamente una experiencia traumática es algo que hoy nos toca a nosotros franceses porque estamos viviendo experiencias de ese tipo, digamos, porque Francia hoy se pregunta a partir de los atentados, a partir de la migración, cuál puede ser el rol del arte o el rol de la cultura en la recomposición del tejido social. Y ahí entonces fue que yo empecé a cambiar de perspectiva y a decir, claro, junto con hacer este trabajo de presentación de 80 balas sobre el ala, tiene sentido decir, aquí mi historia, aquí mi maqueta, esto es lo que yo he vivido, ¿sí? Esta es mi forma de contar mi historia. ¿Cuál es la historia de ustedes? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son los tópicos? ¿Cuáles son las preguntas que ustedes como sociedad se están haciendo hoy? ¿Cuáles son las
preguntas pertinentes, las conversaciones necesarias para tener hoy aquí. Ustedes como franceses y ustedes como espacio de recepción de dramas del mundo entero. Y así fue que creé Maquetas Íntimas, en la idea de crear un laboratorio en donde justamente la gente pudiese, a partir de 3 principios, un grupo de maquetizadores, un grupo de gente pudiese crear sus maquetas. A partir de la noción de representación, ¿qué significa representar? La noción de memoria, que significa recordar, qué recordamos, cómo recordamos, aquello que no lo tenemos en el recuerdo, cómo forma parte también del relato, aquello que relatamos y a lo mejor no recordamos exactamente, cómo se va hibridando, cómo se va modificando el recuerdo. Y finalmente, en el hecho de compartir un grupo de trabajo, cada uno crea su maqueta, pero al mismo tiempo estamos inmersos en un espacio en donde lo teatral, ¿sí?, el trabajo del cuerpo en movimiento, el trabajo de la máscara, el cuerpo del objeto, están presentes permanentemente, al mismo tiempo que el trabajo de representación y al mismo tiempo el trabajo de lazos sociales, es decir, compartir estas historias, y cómo entonces la maqueta de uno pasa a estar de alguna forma en diálogo con otro, y cómo de alguna forma se enriquecen unas a otras, y cómo cada maqueta de alguna forma pasa a configurar algunas herramientas o a brindar en este feedback, en este ida y vuelta, un diálogo posible para enriquecer la maqueta de otra persona. El proyecto, bueno, de alguna forma es eso, es el resultado de organismos públicos y oficiales, ¿sí?, con asociaciones. El primer trabajo que llevé aquí adelante fue un trabajo sostenido y respaldado por la Asociación Francesa de Víctimas del Terrorismo, que básicamente es una asociación civil que recupera la historia y la identidad de víctimas de atentados terroristas, ¿sí?, con lo cual fue el primer grupo con el cual trabajamos aquí en Francia. Y al mismo tiempo otros organismos, compañías de teatro, estructuras de todo tipo, sociales, culturales, que apoyaron el proyecto. Esta es la primera elaboración de un laboratorio en Buenos Aires el año 2019. Y aquí las primeras herramientas con las que yo me encuentro, y es lo que también quiero transmitirles como la herramienta que para mí ha sido muy poderosa. El primer caso del que les quiero hablar es un caso de lo que yo llamo hoy contaminación poética, ¿sí? Y para eso me sirve el caso Susi, que es un caso muy conmovedor para mí, y es el caso de un hombre de la edad de mis padres, que se dedica a la música, un musicoterapeuta, que sufrió la desaparición de su hermana, Susi, en los años 70. Susi era una joven, una adolescente, que cursaba en ese momento todavía el colegio secundario. Cuando llega una patota a desaparecerlo a él, a este hombre que viene después a hacer el seminario, el laboratorio, él no está en ese momento, y entonces este grupo de tareas, este grupo de secuestradores, decide, en vez de llevarse, justamente como no se lo pueden llevar a él, se la llevan a ella, se la llevan a su hermana menor. Para la familia de este participante, la vida académica es algo fundamental. Viene de una familia judía en donde el estudio, el aprendizaje, la letra es algo muy importante. Y para una familia que tiene en ellos a sus primeros hijos profesionales, más aún. Lo que esta persona cuenta es que a él le da una culpa inmensa el hecho de haber tenido que vivir la desaparición de ella en el lugar, pero que no es justamente eso lo que más lo marca, sino que lo que más lo marca es el hecho de que Susi, que era una brillante estudiante, no haya podido terminar su formación en un colegio muy, muy bueno de Buenos Aires, que es el Colegio Eccleston. Y nos cuenta de todo el trayecto académico de Susi en el Eccleston. Y nos cuenta que, entre otras cosas, ella, tan ávida de estudiar estaba, que se llevaba a veces tizas, gises, ¿no?, con los que se con los que se escribía en el pizarrón, a su casa para poder seguir escribiendo, ¿sí? Cuando Susi desaparece, la mamá de Susi
hace un poco la recorrida tradicional de las madres que hacen en ese momento lo que serían después las madres de Plaza de Mayo, que es recorrer cuarteles, iglesias, comisarías, buscando información preciosa sobre la vida de su hija. Y nadie le da ninguna información. Y esta mamá, para poder sobrevivir la ausencia de Susi, lo que hace es permanentemente toma la ropa de Susi, la lava a mano y la cuelga, sube a la terraza de la casa y tiende la ropa de Susi. Y este participante nos cuenta que el objeto que a él más le fascina dentro de esa ropa es el guardapolvo que tenía Susi, ¿sí? La ropa de Susi con la que Susi iba a la escuela. Y cómo en ese guardapolvo ella guardaba las tizas, ¿sí? Guardaba esas tizas. En el momento en el cual él viene a hacer esta experiencia de laboratorio, es algo de lo que poco se ha hablado en su familia y de lo que poco ha habido aún posibilidad de dialogar. Pero él tiene a Susi muy, muy presente. Y entonces cuenta en los primeros días del laboratorio toda la experiencia que él ha vivido y cómo esto a él lo ha marcado permanentemente. Y cuenta este momento en el cual él, fascinado por Susi, fascinado por el guardapolvo y fascinado por las tizas, va a buscar esas tizas al guardapolvo de Susi y no las encuentra. Y cómo a partir de que esas tizas desaparecen, por primera vez él puede asumir la posible la ausencia de Susi. Todo el grupo escucha la historia y pasa ese día. Y al día siguiente, nadie me interrumpió en ese momento el relato, otra de las participantes abre el encuentro diciéndole a este participante, quiero decirte una cosa que probablemente no sepas, y es que yo soy maestra del Eccleston, y que esta mañana, antes de venir al laboratorio, fui al Eccleston, y tengo un regalo para vos. Y este es el regalo que te traje. Y lo que le trae, como ustedes verán, marcado aquí, son las tizas del Eccleston. La emoción que tuvo este participante en ese momento es realmente de las cosas más hermosas que me han pasado en mi trabajo. De ver cómo ese gesto, esa contaminación poética, es decir, este gesto de otro participante de restablecer ese objeto perdido, ese objeto mítico, y de traérselo a la escena, al participante, le permitió por primera vez volver de Susi, que hasta ese momento era un relato y era un objeto plano, era una foto puesta contra un cartón. ¿Sí? Si ven a la izquierda van a ver que el cuerpo de Susi pasa a estar de hecho, pasa a estar de alguna forma de pie. Y a partir de ese primer poner de pie a Susi, de poder ponerse en contacto con esa Susi vital, con esa Susi de pie, él puede empezar a crear esta maqueta. No solamente le trajo en ese momento las tizas, sino que le trajo unos broches para colgar la ropa. Y entonces el participante lo que hizo fue visitar a su nieto y pedir a esta familia de su nieto que le diera una media de este nene chiquitito, y con esa media pudo entonces crear el tender, pudo crear esta soga desde la cual su mamá colgaba la ropa de Susi. Aquí algunos otros ejemplos de las experiencias parisinas, y con esto voy a irme despidiendo. Otro ejemplo muy potente es el ejemplo Bataclan, el caso del Bataclan. Una chica sobreviviente del Bataclan, otra participante sobreviviente del Bataclan, viviendo la experiencia de haber estado en el concierto en el momento en el cual se abre fuego contra la multitud y un grupo terrorista masacra, ¿sí?, a toda una sala de conciertos entera, viendo un espectáculo sin sospechar lo que puede llegar a pasar. Ella pierde a sus dos mejores amigas, que son las chicas que están en la foto. Y ella se da cuenta de que lo que ella quisiera es reconstruir esa escena, ese momento, pero que no tiene la posibilidad de tener el cuerpo entero de esas chicas, ¿sí?, que tiene solamente fotos de medio cuerpo. Y entonces lo que nos propusimos fue reconstruir esas imágenes, ¿sí?, a la manera de Ritipan, de alguna forma, maquetizar, volver a crear eso. Y entonces lo que yo le propuse fue este trabajo de fotografiarse, prestándole su cuerpo a sus amigas, es decir, llevando la ropa que llevaban ese día, llevando la actitud y poniendo el gesto que ellas tenían en ese momento, para entonces poder fotografiar esa escena. Y esto es finalmente entonces lo que hicimos. Ella, con su cuerpo y la cara de sus amigas, reconstruye esta primera composición del Bataclan.
Este es otro ejemplo. Una chica, una señora grande ya, que ha vivido la guerra de Argelia, y que cuenta que no tiene ninguna imagen, ningún recuerdo fotográfico, ningún testimonio de su infancia, del momento en el cual Argelia fue víctima de la guerra colonial con Francia. Y ella entonces quiere recuperar una imagen de ese momento. Entonces lo que hicimos también fue pedirle que ella viniese vestida como ella imaginaba que podría haber estado vestida ese día. Hicimos una sesión de fotografía y reconstruimos a partir de una foto de archivo también que encontramos en una galería, la imagen inicial del plano, y entonces, bueno, a través de un trabajo de Photoshop y demás, reconstruimos y la insertamos a ella en esa escena que ella quería reconstruir. Todo esto para decir que las temáticas a partir de esa experiencia, de lo que están siendo hoy las experiencias en Francia y en distintos países, han ido abriendo el campo, han ido abriendo la noción de que no solamente son las historias traumáticas las que se pueden llevar a la maqueta, sino hoy yo hablaría de historias emblemáticas, de toda vivencia emblemática, es decir, experiencias vinculadas a la migración, a la memoria, al rol de la mujer, a cuestiones medioambientales, a la educación, a toda una serie de cuestiones, ¿sí? Siempre en esta lógica que es cómo la pequeña historia va al encuentro de la gran historia, cómo una historia personal se vuelve colectiva en el hecho de crear esta metáfora, de crear esta transposición, de crear este objeto intermediario entre quien vive una historia y quien la recibe narrada por este sujeto que la ha vivido. Esto también apareció justamente en el encuentro con maquetizadores mexicanos. A finales del año pasado estuve en México nuevamente, trabajando con temáticas vinculadas a la violencia, vinculadas al narco, vinculadas a la frontera, vinculadas a toda una serie de cuestiones que hoy golpean fuertemente a México. Y ahí aparecieron entonces justamente toda otra serie de temáticas. Y por último, el trabajo de maquetas íntimas en Niza, que fue un trabajo nuevamente con jóvenes, adolescentes, provenientes de 10 países distintos, todos habiendo vivido atentados terroristas, todos teniendo una historia personal vinculada a un atentado. Y lo que hicimos fue la creación de maquetas colectivas, en donde ellos tenían que de alguna forma crear tanto su espacio personal, pero al mismo tiempo entre 3, 4, 5 maquetizadores, crear un espacio común. Y eso fue lo que posteriormente presentamos. Y en esta creación de un espacio común hubo una nueva dimensión de la maqueta que empezó a aparecer y que es lo que estamos explorando también en este momento. Quiero entonces terminar agradeciendo y dedicándole este trabajo y estas maquetas a toda la gente que le ha dado vida a lo largo de estos meses riquísimos a este trabajo, y muchísimas gracias a todos ustedes por haber asistido a esta conferencia. Volvemos a ustedes. Bueno, gracias Pablo. Yo creo que como muchos de los que estamos aquí, estoy profundamente conmovida y bueno, estuve en lágrimas varias veces porque justamente, y como desarrolla Susan Sontag, la fotógrafa, en su ensayo Ante el dolor ajeno, creo que esa capacidad de buscar un objeto que logre que un otro que de repente no conoce la historia empatice con ese dolor como humanos, bueno, es la tarea política más importante en realidad. Entonces, nada, quiero agradecerte en nombre de Miami New Drama y en el mío propio como ser humano. Bueno, los que quieran hacer preguntas, abrimos ya este espacio. Hago una pregunta nada más. No sé si Sí. ya logré desactivar el compartir pantalla y ya... No lo lograste desactivar todavía. Perfecto, ok, voy a lograrlo, no se preocupe. Muy bien, claro que sí. Mientras voy leyendo acá Sí. algunos de los comentarios que tenemos. Dice alguien, Pablo, no tienes idea lo que ha significado para mí esta exposición. Michelle, gracias por organizarla. Yo personalmente, desde hace muchos años, siento una deuda con mis padres, mi familia, mis antepasados vascos. Percibo que la mayoría de la sociedad mundial conoce mayormente solo una cara de la historia. En algún momento tengo que canalizar esta necesidad y esta charla me ha dado muchas luces. Me ha abierto muchas puertas de acción.
Muchas Creo que gracias. ¿Estás ahí, Pablo? Sí, muy bien. Sí, sí, Ahora, sí. sí, se fue tu video, Pablo. Ups. Queremos Ok, verte. yo también. Ahí logro, no se preocupen. Muy bien. ¿Ahora sí? Sí, ahí Perfecto. estás. Ahí Muy estás. bien. Aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿es posible tener la grabación de esta masterclass? Sí, toda la grabación llegará en 1 o 2 días a sus correos junto con otras referencias que Pablo ya tiene preparadas para ustedes y están en el canal de YouTube de Miami New Dragon. Bárbara Zambrano pregunta, hermosísima clase, profundamente agradecida de haber presenciado esta experiencia. Mi pregunta, ¿cómo hacer en el momento que la historia te conmueve tanto y no te permite continuar con el proceso de tu maqueta? Buenísimo. Yo creo que ahí hay muchas cosas. Por un lado está la presencia de los otros, está la presencia del grupo. Y el hecho de tener un grupo de interlocución es algo que genera trama, que genera red, que genera una posibilidad afectiva que la soledad no tiene, porque es nuevamente tridimensional. Porque así como la maqueta implica el hecho de crear una escena y todo lo que sucede alrededor, en el hecho de poder tomar la palabra, pero saber que hay toda otra serie de testimonios alrededor que han vivido historias similares, aunque no iguales, hace ya a un espacio empático, hace ya a un lugar en donde uno puede trabajar desde este lugar solidario, justamente. Y lo otro es la creación, es la obra, digamos. La maqueta en sí es un objeto, y lo que es interesante es la mediación que se establece a partir del objeto. La historia personal da lugar al dispositivo, al artificio, al objeto artístico. Y en el momento en el que el artificio aparece, en el que el objeto, este dispositivo aparece, hay algo de en uno que justamente que puede transitar de manera más ligera, si se quiere, la experiencia. Mi intuición va por ahí, va por ese lado, que son dos acompañantes importantes, lo grupal y el quehacer. No es un ejercicio puramente mental o conceptual, es un ejercicio de práctica estética, de llevar al objeto, de animar un objeto inanimado. Sí, y te iba a preguntar en esa misma línea de pensamiento, las diferentes metáforas o transposiciones que tú vas encontrando no tienen que ver siempre con una sola disciplina, según entiendo. No, no solamente con una. No. Inicialmente, 80 balas sobre el ala buscaba hacer un espacio, una instalación audiovisual, pero poco a poco fue apareciendo lo performático, y a partir de lo performático un campo más investigativo, y a partir de lo investigativo un campo más fílmico, y a partir de lo fílmico un campo más literario. Se ha ido reinventando. Y los que son hoy mi gran nutrimento son los participantes de los laboratorios, las historias y las formas que cada uno de ellos va encontrando, porque yo no sé lo que es una maqueta. Yo encontré un dispositivo que a mí me fue útil en mi tránsito personal, pero al mismo tiempo una maqueta puede ser un poema, puede ser una escultura, puede ser una obra de teatro, puede ser una pintura, puede ser una receta de cocina. Una receta de cocina, una canción, totalmente. Lo que yo hago es compartir una suerte de metodología que yo fui sistematizando y encontrando, y cada uno deriva en su campo poético preferido. En la charla del 27, a la que están todos invitados, también vamos a ir un poco más profundo en ese camino. Totalmente. Sigo con las preguntas. Paula Comos dice, hola Pablo, muy emotivo acá en Guatemala. Aún está presente la memoria del genocidio y el horror. Esto nos da pistas para seguir sanando de distintas formas. Tengo una pregunta. Veo que trabajas con la metodología Lecoq y que lo mencionaste como parte de las referencias. Me gustaría saber más qué relación tiene Lecoq con los procesos de resiliencia. Bueno, yo soy formado en Lecoq. Yo me formé en la escuela de Lecoq, con lo cual ahí hay un primer punto que para mí es esta ligazón, que es esta mirada lecoquiana de somos nuestra historia impresa en el cuerpo. Nuestro cuerpo es el resultado de una historia personal y es el resultado del diálogo entre un cuerpo personal con un cuerpo social. Nuestro cuerpo está moldeado, modelado, en reacción a un corpus social que condiciona, que determina,
que nos nombra, que nos dice esto se puede, esto no se puede, esto sí, esto no, esto es lindo, esto es feo, esto es varón, esto es nena, esto es aceptable, esto no es aceptable, esto se toca, esto no se toca, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese punto, entonces, para mí, el trabajo que desarrollamos en la escuela es un trabajo vinculado a eso, ni hablar la máscara, ni hablar el objeto, que son las herramientas de las que yo me sirvo como pedagogo para crear esta noción de representación, digamos. En tanto yo no sé de dónde viene la gente, lo primero que para mí es importante es crear una suerte de gramática común. Y lo que hago entonces en ese punto es justamente servirme de mis herramientas pedagógicas y teatrales y lecoquianas para poder generar esta gramática, este léxico común. Y lo otro que para mí es muy interesante es la mirada lecoquiana sobre el teatro como un campo de investigación. Uno de los trabajos centrales para realizar en la escuela es este trabajo en donde uno tiene que investigar un fenómeno, pero lo que después uno tiene que poner en escena de ese fenómeno no tiene que ver con aquello que se ve del fenómeno, sino con aquello que no se ve del fenómeno, con aquello que pertenece al secreto del fenómeno, a las tras bambalinas del fenómeno. Otra pregunta de Lara Sarmiento. ¿Qué avances terapéuticos pudiste ver en aquellos que volvían material tangible sus memorias, que hasta ese momento eran solo mentales? Te mando un abrazo, Pablo. Muchas gracias. Voy a poner un ejemplo que para mí es el ejemplo más hermoso de lo que puede ser la resiliencia. Una de las participantes aquí en Francia fue víctima del ataque a Charlie. ¿Sí? Ella, dibujante, diseñadora de juguetes para niños, trabajaba en una oficina que estaba en el mismo edificio que las oficinas de Charlie Hebdo, pero no era Charlie Hebdo. Cuando los hermanos, estos dos hermanos terroristas, que son los hermanos Kouachiche, entran al edificio, entran por su oficina, pensando que ella es parte de Charlie, armados hasta los dientes, diciendo, ¿dónde está Charlie? ¿Dónde está Charlie? ¿Dónde está Charlie? Y ella diciendo, yo no sé nada, yo no soy Charlie, yo no tengo nada que ver con Charlie. Y ellos, pensando que ella se burlaba de ellos, entran a abrir fuego. Y con lo cual, bueno, a partir de ahí suben y encuentran y se arma toda la masacre de historia conocida. A partir de ese momento de la balacera que ella vive, ella se mete debajo de una mesa y dice, y desde ese momento, años después, yo sigo debajo de esa mesa. El trauma para mí es seguir debajo de esa mesa. No puedo ver gente que esté sentada en el piso, no puedo relacionarme con gente en un espacio cerrado, no puedo hacer toda una serie de cosas. Y empezamos a reconstruir toda esa situación, y ella me dice, y me doy cuenta que lo único que retengo de esos dos hermanos Kouachiche son los ojos. ¿Y qué pasaba en esos ojos? Y eran ojos de niños, dice, eran ojos inocentes incluso, eran ojos de gente asustada que ni siquiera sabía bien qué estaba haciendo. Y nos damos cuenta de que uno de los objetos que ella fabrica, de los juguetes que ella fabricaba, eran ojos, eran unos juguetitos con unos ojitos que se ponen en un dedo y son como un titerito de ojos. Y en el momento en el cual ella pudo, de repente, darse cuenta de que ese objeto, que eran esos ojos del terror, ella los podía poner en un dedo y empezar a jugar, en un momento empezó a hacer como una pequeña escena teatral y se produjo un lapsus en ella, que fue muy hermoso, que es que en vez de llamar a los hermanos Kouachiche, que no quiere decir nada en francés, le llamó los hermanos Poachiche, que quiere decir garbanzo. Y entonces, los hermanos Kouachiche, que eran los ojos del terror, de repente se volvieron los hermanos garbanzo. Y a partir de que ella pudo reírse de ella misma diciendo los hermanos Poachiche, y de que esos hermanos del horror se volvían no solamente ese terror, sino esos hermanos garbanzo, ella pudo empezar a construir la maqueta y pudo empezar a salir de debajo de la mesa. Entonces su escena y su maqueta es una mesa de la cual ella sale y empieza a organizar todo eso. Y ese ejemplo para mí es muy poderoso, de cómo lo importante es esa transformación de la escena del horror. El horror sigue ahí, el horror está ahí, va a estar siempre ahí, forma parte de nuestro karma y de nuestra historia. Pero lo que uno sí puede hacer es modificar esta forma en la cual uno se relaciona con esa escena, transmutar esa escena, transformar esta escena. Otra pregunta, Yariana Armas. Gracias por este espacio. Pregunta, al entrar en historias que pueden ser dolorosas o con traumas, ¿a qué debemos responder para ayudarnos a construir el proyecto? Es decir,
Debemos contar con ayudas profesionales de psicología. La metáfora una herramienta para esto. Muchas gracias y saludos desde Venezuela. Muchas gracias. Me parece una pregunta sumamente pertinente. Yo en ese punto me dedico al arte, soy actor, soy director, enseño teatro. Y hay una parte de la dimensión traumática de los eventos que me escapa, que me sobrepasa por completo. Con lo cual lo que yo hago es acompañarme de alguien que viene del campo terapéutico, que está fundamentalmente ocupado de contener toda la parte que tiene que ver con la experiencia traumática y con los momentos que a veces existen, obviamente, y suceden, en donde estas imágenes aparecen, surgen y requieren de otro tipo de diálogo, de otro tipo de interlocución. Así que ese es un espacio que yo normalmente comparto con alguien que viene justamente una mirada clínica, o una mirada terapéutica, una mirada psicológica. Tenemos una pregunta que es casi un compromiso, Pablo. Dice así, Carmen Aro. Pablo, eres una gran inspiración. Es enriquecedor ver todas las fuentes con las cuales trabajas. ¿Será posible conectarse que exista un panel con varios de los artistas que mencionas? Saludos desde México. Tu casa. Dice desde México, tu casa. Muchísimas gracias. Bueno, para mí esta experiencia, esta especie de pequeño apocalipsis de bolsillo que estamos viviendo todos con el COVID-19 es una experiencia que tiene que ver con cómo repensar el lazo social. Esto que estamos haciendo hoy aquí es una forma de pensar en eso, justamente. Y me parece que esta es una demostración de que el lazo social trasciende pandemias y trasciende represiones y trasciende fronteras y exilios, y que la cuestión es tener la astucia suficiente para encontrar el dispositivo, para encontrar el arte de hacer y de reunirse. Si después se puede reunir a los artistas, me pregunto si es reunir a los artistas que son los inspiradores o es reunir a los artistas que han hecho las maquetas. Así que bueno. O ambas dos inclusive. Ambas dos inclusive. Bueno, es algo de lo que estamos pensando, cómo armar equipos de maquetización múltiples, donde tanto artistas como gente que viene de experiencias diversas puedan encontrarse a investigar temáticas o dramas distintos. Sí. Una de las cosas que para mí ha sido un regalo, porque nuestra relación, Pablo, en estos meses ha sido siempre así, y es que cada vez que yo te he propuesto un lugar donde nos gustaría hacer el laboratorio, o incluso cuando te propuse esta clase, tú siempre me haces un montón de preguntas antes de darme una respuesta. Yo te estoy pidiendo una fecha y tú me estás haciendo otras preguntas, como ya sabemos quién va a ser, dónde está ubicado, cuéntame qué está pasando, qué está comiendo la gente en Miami, quiénes se están conectando, a qué hora. Te pongo todo esto porque parece que una de las técnicas tuyas sigue siendo, o me parece que es la curiosidad o un diálogo, un estar despierto. ¿Eso es así o estoy metaforizando? No, me parece que sí. Digo, primero soy un fanático de saber qué come la gente, soy chismoso. Y segundo, no hay historia personal, toda historia es social. Y me parece fundamental entender las inmediaciones, cómo uno puede empezar a llegar a algún lugar por aproximación, cómo uno puede ir tanto de lo particular a lo general, de la pequeña historia personal a la gran historia colectiva y viceversa, cómo la escenografía habla del personaje tanto como el personaje habla del contexto que lo rodea. Siguiendo con los comentarios, que creo que en el chat, no en las preguntas y respuestas, sino en el chat ya se está creando una pequeña comunidad de gente interesada. Sí. Mira. Entonces, por acá Juliana Conchetti dice, una maravilla, un aporte más para la elaboración de lo traumático. Personalmente me generó un estímulo de mi propia historia como hija de padres desaparecidos en La Plata. Extraordinario, Pablo, para mí. Pablo, tu acto creador. Muchas gracias. Muchas Graciela gracias. Viña dice, gracias, la verdad siento que puedo reconstruir muchas experiencias traumáticas vividas desde niña. Un abrazo desde Venezuela. Ojalá. Y sí, y
creo que esto que genera escucharte hablar de la posibilidad de metáfora, de transponer un hecho traumático a convertirlo en un hecho narrable, pues nada, genera que muchas personas articulen un evento personal traumático. En este sentido, quería preguntarte, ¿cómo ves qué es lo que hace falta para este paso de la historia individual, secreta, íntima, a la articulación en palabras, objetos? Hay un tránsito allí que me resulta misterioso. Yo suelo hacer la división entre lo que llamo lo privado y lo íntimo. Para mí, lo privado es justamente es aquello que pertenece al fuero personal de cada uno, es decir, donde yo cierro la puerta, donde yo bajo el telón, ahí estoy yo y solamente yo, y ese es mi jardín personal. Sin embargo, existe lo íntimo, y lo íntimo es aquello que yo puedo compartir con otros. La intimidad yo la puedo compartir con otros, pero no es una intimidad ni mía ni del otro, es una intimidad compartida, es una tercera cosa, es un tercer cuerpo. No es ni el tuyo ni el mío, es eso que somos juntos. Y para mí en esa ecuación está puesto todo, que es la constitución de este tercer cuerpo, que es la maqueta. Es decir, es este objeto intermediario entre una historia, que es la historia que yo cuento, y la historia de quien mira. No es la mía, no es la tuya, es eso que te pasa y es eso que me pasa en el compartir eso. Por eso además, cuando llega la instancia de presentación de las maquetas, porque parte de la idea de los laboratorios es que termina la semana de trabajo, es una semana intensiva, y al final de la semana las maquetas se presentan, quienes quieran presentan sus maquetas, quienes no, por supuesto que no. El interés en el momento de presentar no es presentar su historia, sino presentar su maqueta. Digamos, ya ahí hay una transposición. Yo siempre invito a los participantes a presentar su maqueta y a que sea la maqueta como objeto, el lugar sobre el que se dialoga, el terreno sobre el que se dialoga, no mi historia personal. Mi historia personal es mía, pero 80 balas sí es algo que yo pongo a disposición. Sí es algo en lo que yo como artista hago un gesto, hago una invitación, convoco a un espectador a dialogar. Y ahí se produce un encuentro, porque 80 balas irradia. Y entonces en ese punto se vuelve algo que un otro argentino atravesado por una historia similar, o que un otro hijo, o que un otro habiendo perdido a alguien querido, o que un otro habiendo pensado en reconstruir su ciudad, o que un otro fascinado por Tiburón, que era en ese momento la película de culto. Cada quien resuena con algún gesto, y por eso está plagado de pequeños guiños, para que cada uno pueda también dialogar con la parte que lo convoca. Entiendo. Gracias. Seguimos con las preguntas. Gabriela pregunta, me gustaría saber cómo fue mostrar tu trabajo de 80 balas en otro país distinto a la Argentina. Los detalles tan personales como los afiches de la época, las voces de radio y el chocolatín, algo muy personal para mí. ¿Cómo lo recibieron en otras partes del mundo? ¿Te hacían preguntas? ¿Cómo fue tu sensación en comparación? Sí, obviamente, digamos, para un argentino de mi generación, si bien yo no viví en la Argentina casi, pero bueno, digamos, para estas tres generaciones que fueron atravesadas por la dictadura o por la represión, hay toda una serie de convenciones, hay toda una serie de gestos que leemos, desde el chocolatín Jack hasta los libros con los que se enseñaba a leer y escribir en ese momento, hasta bueno, todo lo que era la iconografía argentina de ese momento. Lo que yo hago cada vez que presento 80 balas en otros países es sumo pequeños gestos, sumo pequeños personajes, sumo pequeñas cositas. Y entonces vengo a París, y en París entonces, junto con Star, la escena de la pareja que está en el lago de la Plata, está Jacques Lacan tomándose un café y diciendo ta, o está Sartre tomando, ¿no?, con Simone de Beauvoir no sé qué, o está Kundera en Praga escribiendo tal y tal cosa, o está Woody Allen en Nueva York haciendo tal y cual otra.
entonces transformo también, y eso a mí me permite vitalizar esa maqueta, porque dialogo con la maqueta de forma distinta, y me permite que los ingredientes sean otros también. Y entonces cada vez que presento, ahora sí, una conferencia espectáculo, pasan otras cosas, porque es para el público, es con el público en una relación absolutamente directa. Entonces, sembrar de pequeñas sorpresitas la escena me permite a mí ir cambiando, ir dialogando con la gente desde otro lugar. Sí, lo que decías antes, ¿no? Que estás todo el tiempo en un acto vivo. La maqueta es un acto vivo, pese a su nombre maqueta, que te puede referir a un objeto que solamente representa, es un objeto orgánico, porque tiene este narrador que lo activa, ¿no? Doy un ejemplo también, digo, al presentar 80 balas aquí en París, se produjo una situación muy curiosa, y es que yo quería reconstruir las plantas. ¿Se acuerdan que hablábamos de las plantas de la ESMA? Obviamente las plantas no resistieron el viaje. Y entonces tenía que tener plantas aquí. Y entonces me preguntaba de dónde sacar plantas, cuál sería el lugar del que sacar plantas. Y entonces fui a la escuela militar francesa, que es l'École Militaire, que es un lugar emblemático de la línea militar francesa, que jugó un rol primordial en la represión de nuestros países en América Latina. Digamos, la escuela militar francesa forma en contrainsurgencia a los militares de la Operación Cóndor, basándose en la experiencia de contrainsurgencia que habían hecho previamente en Argelia. Después se educan. Digamos que los militares sudamericanos recibieron dos formaciones, la formación de la Escuela de Panamá y la formación de la Escuela Militar Francesa. Y entonces, bueno, cuando cuento esa parte en la maqueta, digo, bueno, en este caso fui a la Escuela Militar y traje las plantas de la Escuela Militar. Y la gente mira como asombrada, como no sabiendo bien a qué me refiero. Y bueno, y también es la posibilidad de dialogar con el público francés y decir, señores, Francia bien tuvo su lugar. Y existen las guerras coloniales, y estas cosas son una multicausalidad y una multitrama. Entonces, bueno, también lo pongo en un lugar no siempre cómodo, pero necesario. Bueno, y ya cerrando las preguntas, dice, saludos de un venezolano en Panamá. Este proceso es bastante interesante porque no solo puede ayudar a estos recorridos de vivencias personales que quizás no han cerrado capítulo en las personas, sino que me parece súper interesante el hecho de que a nivel teatral, como forma de trabajar cualquier texto dramático en el que uno como director puede enfocar una puesta en escena, más allá de un diseño escenográfico. Muchas gracias por la experiencia, es enriquecedora. Muchas gracias. Sí, justamente. Como decía hacia el final de la charla, lo que me di cuenta una vez hechas las maquetas y empezando a crear estos laboratorios, es que en realidad la maqueta es una herramienta de visibilización, que uno puede visibilizar o poner en diálogo casi cualquier temática. Y así como sirve para trabajar sobre una experiencia traumática, una experiencia emblemática, también sirve como disparador de imaginarios para crear pequeñas formas estéticas, que sean formas teatrales, que sean formas narrativas, que sean formas literarias, que sean formas visuales. En ese sentido, por eso me parece que es interesante lo que aparece con la maqueta, porque es una función un tanto polisémica, digamos, que resiste una múltiple simbolización, una múltiple recuperación para múltiples formas de relato, ¿no? La última pregunta se la vamos a dar a Carly Bastarrechea, espero haberlo dicho bien. Dice, hola, Carly. Carly pregunta, ¿existen miradas y subjetividades que resisten a la lectura de 80 balas, por todo lo que implica a nivel social, político, sobre todo en Argentina? Estamos de acuerdo. Sí, 80 balas es antes que nada un acto de justicia íntima. Es la forma que yo encontré como artista y como sujeto, hijo de una historia y padre de otras historias, de contarle a mis hijos también quién fue su abuelo. Cuando entendí que la justicia pública en nuestros países no existe,
esta justicia ejemplar, que esta justicia que restaura una dignidad o un principio de legitimidad a las historias, no existe, que detrás de todo acto de justicia en nuestros países, la primera pregunta que uno se puede hacer es ¿quién factura detrás de esto? ¿Quién se beneficia con esto? Entendí que había otra forma de justicia, por lo menos para mí, que tenía que ver con no estar esperando de esa instancia pública, de esa instancia global, sino de poner yo manos a la obra en dar luz a un linaje, en arrojar sobre ese linaje un testimonio personal. Y en ese punto es una invitación también. Y los que quieren escuchar, escuchan, y los que no quieren escuchar, Carly, ¿qué vas a hacer? De tu parte quedó hacer la justicia poética. Y el último mensaje es de la señora Rosa Marie Lerner. Dice, hola Pablo, soy Rosa Marie Lerner y vivo en Miami. Fui coordinadora de varios espacios en la Sociedad Hebraica Argentina. Conocí mucho a tus abuelos y fui amiga de ellos. Transité tu adolescencia. Ellos estarían muy orgullosos de vos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Creo que es evidente lo conmovido que estamos. Hay muchísimos otros mensajes de muchas personas agradeciéndote y ya empezando como a articular qué son esos rostros, esos ojitos, esas sombras que acosan y individual o colectivamente con ganas de darle otra articulación. Y por eso los invito a todos el 27 al segundo taller, el segundo encuentro con Pablo. El nombre se llama Transformando Experiencias Dolorosas. Sigamos conversando. Yo con mucho gusto digo, en principio proponerles distintas cosas. La primera es este espacio de encuentro para el próximo lunes, el próximo 27, sería a la misma hora en el mismo canal. Tiene como impronta en particular que va más pensado hacia la cuestión de la educación, digamos, a educadores, a gente que está vinculada a cuestiones educativas, comunidades educativas, familias, padres, etcétera, pero está abierta obviamente a todos quienes estén interesados. Al mismo tiempo yo estoy preparando un material que quisiera compartirles, me imagino que algunas de las referencias pueden ser interesantes para ustedes, entonces, bueno, hacerles llegar este material, y de la misma forma abrir este canal, decirles las preguntas que ustedes han hecho para mí no solamente son pertinentes, sino que son realmente inspiradoras, y no quisiera dejarlas sin respuesta. Entonces, si Viana te parece, te invito a que me las hagas llegar y que en el lapso de las próximas semanas yo me pueda poner y de a poco ir contestando esas preguntas. Va a ser un gusto. Excelente. Otros talleres que tenemos esta semana es el de Rogelio Martínez, que es un escritor. Este taller es en inglés. Pueden acceder a todos los otros talleres que tenemos en la página colony.org. Allí pueden ver toda la oferta de esta semana y de la siguiente, siempre en inglés y en español. Esta de Rogelio Martínez es estoy segura que va a ser una clase también muy inspiradora, porque todos los otros escritores que han estado antes de él lo han nombrado como un gran maestro de crear ejercicios para soltar la mano al escribir. Entonces, todos aquellos que estén en una búsqueda creativa, literaria, pues están invitados. Muchísimas gracias, Pablo, y bueno, espero que nos veamos el próximo lunes por aquí. Gracias a todos por conectarse y bueno, nos vemos pronto. Un gran placer y un abrazo muy grande para todos.